para que ustedes todos lean el texto y para que vean que quien va a predicar el mensaje esta mañana no soy yo, es David, porque David escribió este texto. ¿Cuándo escribió el Salmo 8? El Salmo 52. Escribió después del Salmo 51. ¿Y cuándo escribió el Salmo 51? Cuando se confrontó con el profeta Natán y lo confrontó con su pecado. Entonces, cuando él se dio cuenta que había pecado y había herido el corazón de Dios, corrió a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, arrepentido por sus pecados, y escribió el Salmo 51, donde él reconoce abiertamente que pecó. Y después escribe el 52. Y en el 52, él ahora trata de compartir su experiencia para enseñar a la iglesia cómo hacer para no fracasar como él había fracasado. Y entonces el mensaje va a salir de este texto, no de mi cabeza, no de lo que yo creo, no de lo que yo pienso, sino de lo que Dios nos dice a través de David. Ahora miren cómo empieza: te haré entender. Ese es el primer capítulo de mi sermón. Y te enseñaré el camino. Ese es el segundo capítulo de mi sermón. En que debes andar. Ese es el tercer capítulo de mi sermón. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el cuarto capítulo de mi sermón. Hay mucha gente que me dice: pastor, usted predica sin bosquejo. ¿Quién te ha dicho que predico sin bosquejo? Yo tengo mi bosquejo. Pero ¿dónde está el papel? Está ahí. ¿Para qué necesito papel escrito? El bosquejo yo lo haría si yo predicara lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo imagino. Yo no estoy aquí para predicar lo que yo imagino. Yo estoy aquí para predicar lo que Dios dice. Entonces mi bosquejo está ahí. Si me estoy desviando de mi sermón, yo vuelvo los ojos a recordar lo que el bosquejo divino dice. ¿Tiene poder la predicación de la palabra de Dios? Claro que sí. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos hilos, de dos filos, que penetra, que entra. No hay corazón de piedra, no hay corazón duro. Cuando la palabra de Dios entra, entra. Así que si tú no quieres rendirte a la palabra de Dios esta mañana, yo te doy un consejo: mejor levántate disimulado y vete. Porque si te quedas, ya estás en el perímetro divino. Y ahí, ¿qué vas a hacer con Dios? Porque Él va con todo y penetra tu corazón. Entonces miren lo que dice el texto. Vamos a entrar al primer capítulo de mi sermón. Te haré entender. Recuérdate que David escribe este sermón después de haber caído. ¿Y por qué cayó? Porque su mente estaba llena de pensamientos terrenales, de pensamientos humanos, de pensamientos carnales. Pero ahora él entiende que el pecado no comienza con las manos, ni con los pies, ni con los ojos, ni con los oídos. El pecado empieza aquí adentro, en la cabeza. Y por eso dice: te haré entender. Te voy a dar un consejo, pero antes tienes que entender. Y para entender lo que Dios te dice, tienes que tener una mente cristiana, una mente espiritual. Sucede que nuestra mente no es una mente espiritual, porque somos humanos. Nuestra mente es una mente que cuando tiene que aprender las cosas de esta vida, especialmente las malas cosas, ahí aprende rapidito. Pero cuando se trata de entender las cosas divinas,
ahí no entendemos. Ahí una vez y otra vez y no entiendes. Y no entiendes. Por eso cuando yo era pastor, hace muchos años, y me alegré esta mañana de ver a Fabricio aquí. Levanta la mano para que... Lo estoy presentando porque es un amigo de cuando éramos chicos, cuando éramos muchachos, cuando jugábamos pelota. Y me acaba de dar dos noticias. Me dice, ¿te acuerdas de Polo? Está muerto. ¿Te acuerdas de Abraham Bonilla? Está muerto. Mi generación ya se va. Ya se va. Y qué bueno, Fabricio, que estás en la iglesia, estás fiel. Siempre lo recuerdo. Ser humano, pues estás fiel. Amén. Y si ya no te veo más, pues ahí en el cielo un día. Amén. Entonces, hermanos queridos, necesitamos una mente espiritual. Porque nuestra mente aprende las cosas. Y para aprender las cosas divinas, además de tener una mente espiritual, tenemos que tener el libro de Dios, porque aquí está el libro de enseñanza de Dios. Este es el manual de la felicidad. Yo le llamo manual de la felicidad. ¿Y por qué? Tú sabes que todo aparato tiene un manual. Cuando tú compras un celular, viene en una cajita. Y cuando abres la caja, ¿qué es lo primero que encuentras? Un folletito, un librito. ¿Qué es el manual? Compras una plancha, viene con su manual. Una refrigeradora, viene con su manual. Todos los aparatos eléctricos con un manual. Ahora, ¿qué haces tú? Tomas el manual y lo tiras a un lado. Yo no sé si tú eres como tú. Entonces comienza a apretar el aparato, ¿no? Aprieta aquí, aprieta ahí. Y solo te acuerdas del manual cuando ya arreglaste el aparato. Ay, voy a ver qué pasa. Pero ¿por qué primero no lees el manual? Es que así es el ser humano. ¿Tú crees que Dios te ha creado? Tú no eres aparato eléctrico, tú eres gente, tú eres ser humano, tú eres una persona. ¿Tú crees que Dios te ha creado y te ha soltado en el mundo, en la vida? Ya te creé, ahora tú trata de ser feliz. No, Él te dio un manual de instrucción y ese manual es la palabra de Dios. Y si no quieres cometer errores terribles como David, ahí te da el consejo, te haré entender. Tienes que entender, ¿qué cosa? Entender la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para no fracasar, para no caer, para no herirte, finalmente para no morir. Tienes que entender la palabra de Dios. Ese manual funciona, hermanos. ¿Quieres casarte y ser feliz en tu matrimonio toda la vida? Lee el manual. Funciona, claro que funciona. Yo estoy casado con la misma mujer hace 56 años. Funciona. ¿Quieres llegar a viejo en paz, con alegría? Lee el manual. ¿Quieres que tus hijos crezcan como la palmera a la orilla del río? Lee el manual. ¿Quieres que el dinero, sea mucho, sea poco, se multiplique en tus manos? Lee el manual. ¿Quieres tener buena salud? Lee el manual. ¿Quieres dormir en paz en la noche? Lee el manual. ¿Quieres salir de las deudas? Lee el manual. Ahí está todo. Pero pastor, ¿dónde está? Tú lo lees y no lo entiendes. Porque para entender necesitas mente espiritual. Y tu mente es mente carnal, mente humana. Pero, ¿cómo puedo tener la mente espiritual? Antes de abrir la palabra de Dios, dile, Señor, yo soy humano, mi mente es carnal. Cuando se trata de aprender las cosas, esta vida aprendo rapidito. Pero cuando se trata de aprender tus cosas, yo no entiendo, no aprendo, enséñame, dame una mente espiritual. Y el Señor te va a iluminar y vas a ir entendiendo. Por eso David comienza este salmo diciendo, te haré entender. ¿Y qué es lo que
te va a hacer entender, mira, te haré entender y te enseñaré el camino. Lo primero que tienes que entender es cuál es el camino. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar a la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levante la mano. Claro, pues, ese es el anhelo supremo del ser humano. Pero para llegar al cielo hay muchos caminos, de acuerdo a los hombres, pero de acuerdo al Señor, solo hay un camino. ¿Cómo que hay muchos caminos? Sí, porque si tú vas al otro lado del mundo, te van a decir que si explosionas una bomba y matas 10,000, ya te vas al reino de los cielos con 70 vírgenes. Ese es un camino. ¿Cuál es el otro camino? Que si usas cocaína y hueles cocaína, ahí llegas al cielo. Claro, hay muchos caminos. Por eso David, después de haber fracasado, él dice: yo fracasé porque no entendía las instrucciones divinas. Yo quería llegar al cielo, pero pensé que llegar al cielo era sentir placer, y busqué el placer de este mundo, y caí feo. Y ahora dice: yo les escribo a ustedes porque no quiero que cometan los mismos errores que yo cometí. Por eso te enseñaré el camino. Quiere decir que la vida cristiana es una vida de aprendizaje, enseñanza. ¿Cuántos años estudias en la escuela primaria? 5 años. Y en la secundaria, 4 o 5 años. Y en la universidad, más 5 años, 6 años. No se aprende en un minuto. Por ejemplo, en este momento aquí, hay gente que ya está muchos años en la iglesia, muchos años estudiando la palabra de Dios. Ya conoce bastante la teoría de la palabra de Dios. Hay algunos que están comenzando, hay algunos que están en sus pininos, así, los primeros pasos, cayendo, levantando, pero no se desesperen, porque la vida cristiana es aprendizaje. Por eso dice: te enseñaré. Tienes que ir aprendiendo. Si hoy día no entiendes, mañana entenderás. Si mañana no entiendes, pasado mañana entenderás. Y a veces vas a entender a golpes, porque por las buenas, ¿no? La educación ha cambiado. En mis tiempos el profesor decía: la letra entra con sangre. El profesor tenía una palmeta en la mano, y cuando tú no aprendías tenías que colocar la mano al profesor. Y si tú le avisabas a tu mamá te daba el doble. Por eso nuestra generación, pues, es generación. Hoy día no, y yo no voy a discutir sistemas de educación, mas voy a discutir una cosa: valores y principios son eternos. Enseña al niño en el camino en que debe andar. Cuando fuere viejo, aunque se aparte de la vida, cuando fuere viejo, se va a recordar. Instruye, enseña. El otro día yo encontré a un papá cuyo hijo se había salido de la iglesia. Él me dice: pastor, yo salí de mi pueblo en el interior, vine a la capital, trabajé, sudé para educar a mi hijo en la escuela cristiana, en el colegio cristiano, en la universidad cristiana. Muchas veces pasé días sin comer para poder pagar la escuela de mis hijos. Hoy día mis hijos fuera de la iglesia. ¿Valió la pena haber hecho tanto sacrificio? Valió la pena. Pero si están fuera de la iglesia, pero la palabra de Dios está en su corazón. Tú ya te habrás muerto cuando tu hijo volverá a la iglesia. Y cuando Cristo venga allá en el cielo, cuando tú resucites y veas viniendo a Jesús, y veas a tu hijo que hoy está perdido, que dice que no cree más en Dios, que no cree en la iglesia, que no cree, cuando tú lo veas, y Dios habla: pero ¿en qué momento lo viste?
tú ya estabas muerto, pero la palabra de Dios estaba en su corazón. Es que no te desanimes. El otro día encontraron una momia en Egipto, siempre andan descubriendo momias por ahí, y al lado de la momia había un vaso una vasija de barro, y habían ahí semillas. Y los científicos tomaron las semillas de siglos, la plantaron, y la semilla brotó. Así que la semilla en el corazón de tu hijo, de tu hija, puede parecer que está muerta, pero no está muerta, está viva. Entonces enseña a tu hijo. ¿Qué dice también? Te haré entender y te enseñaré el camino, porque hoy día hay muchos caminos. El TikTok te muestra un camino, las otras redes sociales te muestran otro camino, la palabra de Dios te muestra un camino, las ideologías modernas te muestran otro camino. Hay muchos caminos y tú no sabes a dónde ir. Entonces viene la promesa divina: pero yo te haré entender y te enseñaré el camino. Porque a veces tú estás en Nueva York y te quieres ir a Toronto, y un día caminas y le preguntas a uno y te dice: Toronto está allá para el sur, y te vas para el sur, estás yendo para Miami, y allá por Carolina alguien te dice: ¿a dónde estás yendo? Voy a Toronto. Pero ¿cómo a Toronto? Si tú te estás yendo para el fin de Estados Unidos, para Miami. No, me han dicho que es por aquí. Pero mira, aquí está el mapa. Mira, te estás yendo a Miami. Mis abuelos me dijeron que es para allá. Mis papás me han dicho que es para allá. Mis amigos me dicen que es para allá. Yo voy para allá. Pero ¿y qué es lo que la palabra de Dios te dice? Que es para el norte. Hay mucha gente que no quiere estudiar la Biblia porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque la Biblia no te va a decir lo que tú quieres oír. La Biblia te va a decir lo que necesitas oír. Y eso que tú necesitas oír no siempre es lo que tú quieres oír. Pero si Dios te ha dicho en su palabra: este es el camino de la vida eterna, entonces pues escoge el camino de la vida eterna. De repente alguien aquí todavía no se ha bautizado porque escucha una cosa en la palabra de Dios, pero cuando va afuera los amigos te están lavando la cabeza, te están engañando, te están mintiendo. Eso no es verdad. Bueno, ¿tú de dónde me saques tu verdad? De tu cabeza. Yo te muestro la palabra de Dios. Tú no tienes que escoger entre muchos caminos. Tú tienes que escoger entre todo lo que los otros te dicen y lo que Dios te dice en su palabra. Pero para eso necesitas una mente espiritual. Por eso el texto dice: te haré entender y te enseñaré el camino. Ahora, ¿qué dijo Jesús cuando estuvo en esta tierra? Yo soy el camino. Entonces, ¿tú quieres tener el verdadero camino que te va a llevar a la vida eterna? Sigue a Jesús. Y el que sigue a Jesús, ¿cómo se llama? Discípulo. El que sigue a Jesús es un cristiano, es un discípulo de Jesús. Es por eso que todos necesitamos ser discípulos. ¿Y quién es un discípulo? El que sigue a Jesús para aprender de Jesús y para un día ser semejante a Jesús. ¿Tú eres semejante a Jesús? Depende. Cuanto más caminas con Jesús, más semejante a Él te vuelves. Cuanto menos caminas con Jesús, pues tu carácter es un carácter malo. Es por eso que a veces nosotros nos preocupamos mucho con las actitudes
pero no nos preocupamos con el corazón. Hay dos tipos de pecados en la vida: los pecados del cuerpo, robar, matar, cometer adulterio, y los pecados del alma. Los pecados del cuerpo todo el mundo ve y la iglesia los disciplina. Los pecados del alma nadie ve, porque están dentro de ti: el chisme, la maledicencia, la crítica, el juzgar a los otros. Son pecados del alma. Ahora, ¿cuáles son los peores pecados? No son los del cuerpo, son malos, Dios no acepta, pero los peores son los del alma. ¿Por qué? Porque el pobre David cometió adulterio, pero se arrepintió y lloró porque entendió que eso Dios no aceptaba. Pero el que cultiva un pecado del alma, ese no se da cuenta que es un pecador. ¿Por qué? Porque guarda el sábado, no come carne, está en la iglesia, cumple todo, sigue todo, guarda, estoy bien, pero está mirando la ropa del otro, está mirando todo para criticar, para juzgar, y pues está bien, porque su pecado está dentro, está en el alma, no es pecado del cuerpo. Entonces, cuando tú sigues a Jesucristo, vas caminando con Jesús, a medida que vas caminando, el carácter de Jesús va pasando en tu corazón. Va pasando en tu corazón. El problema nuestro es que a veces nosotros estamos en la iglesia, conocemos la iglesia, nos hemos bautizado, somos adventistas, pero todavía no hemos sido convertidos. ¿Por qué? Porque no caminamos con Jesús. Nuestro carácter todavía no es el carácter de Jesús. Entonces somos... Mire, el otro día yo me encontré con una niñita de 12 años. Me hizo una pregunta: pastor, ¿los miembros de la junta de la iglesia también se van a salvar? ¿Qué pregunta? Yo digo, ¿y por qué me preguntas eso? Entonces te voy a contar la historia de la niña. La esposa abandonó al anciano de la iglesia, se fue con otro. Entonces él se quedó con los hijos pequeños. Uno se fue con la mamá, otro se quedó con él. La niña se quedó con él. Entonces él no tiene a dónde dejar. A veces hay junta el sábado tarde y él no tiene a dónde dejar la niña, entonces la lleva a la junta. Claro que la niña no participa en la junta, la niña se queda sentada en la última banca mientras la junta aquí discute los asuntos. Y la niña de atrás observa todo y ve que en la junta los hermanos pelean. Y pelean feo, discuten uno con el otro, el anciano contra el pastor contra el diácono contra el director misionero, y ahí la niña, una interrogación, y viene y me pregunta: ¿los miembros de la junta también se van a salvar? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Se van a salvar? Los miembros de la junta de esta iglesia se van a salvar y pelean también. Pues hermanitos. Pero el que camina con Jesús, el discípulo de Jesús, él va siendo transformado por Jesús. Y cuando Jesús dice así: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo y llevad sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, que soy manso. ¿Hasta qué punto eres manso? ¿O eres peleador? Ahora ya no le dicen peleador, ahora le dicen tóxico. Tóxicos no entrarán al reino de los cielos. ¿Quieres ser manso? Camina con Jesús, anda con Jesús, sigue a Jesús. Él es el camino, Él te lleva a la vida eterna. Cuando caminas con Jesús, ya no vas a vivir la vida pasada que has vivido. Por eso David dice: te haré entender, te enseñaré el camino. Pero no termina ahí, dice:
el camino en que debes andar. Porque no basta conocer el camino, hay que andar en el camino. Mira, cuando la Biblia habla de Noé, dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Noé andaba con Dios. Después dice Enoc caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y David, después de haber pecado, dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Y en el Salmo 119 él dice: andaré con mi Señor en la presencia de los vivientes. Andar. No basta conocer, hay que andar. Ahora, ese andar, porque entonces hay algunos que ya deberían bautizarse, pero que todavía no se han bautizado, ya conocen la palabra de Dios. En el caso de Pablo, por ejemplo, el esposo ya estaba bautizado, el esposo estaba en la iglesia, faltaba ella, ahora se bautizó. Mi padre era así. Cuando mi madre conoció el Evangelio, yo tenía 5 años. Y mi padre también escuchó la palabra, pero no quiso bautizarse. Pasaron 5, 10, 15, 20 años, nada, mi padre no quería. Yo ya era pastor, mi padre no quería. Y un día, cuando un cáncer lo agarró y ya se estaba muriendo, ahí volvió los ojos a Dios y dijo: Señor, te acepto, me bautizo. Y yo bauticé a mi padre. Y antes de bautizarme, yo le pregunté en la casa: pero papá, ¿por qué tuviste que esperar tantos años? ¿Y sabes lo que me dijo? Hijo, tú sabes que yo soy un hombre de palabra. Para bautizarme y vivir como los otros, cayendo, yo no me he bautizado. Yo esperé bautizarme ahora, que ahora yo ya sé que no voy a pecar. Pobrecito. 2 meses después murió. Hay mucha gente que aquí están, mañana hay gente que ya conoce la palabra. ¿Por qué no te bautizas? Porque no, tengo miedo de caer. Pero querido, ¿tienes miedo de caer? Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a mi casa, estaba casado, mi hijito ya estaba gateando y todo. Yo hice una gira de unos 10 días y cuando llego a la casa, mi esposa me dice: espera, nuestro hijo tiene una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Y lo soltó al muchachito ahí, el chiquito estaba con los pies tembleques ahí, y ya, yo le digo: ven. Y mi hijito, un paso, otro paso, cayó. ¿Y qué hice yo cuando cayó? A ver, adivina. Fui lá y le di 3 palmadas. ¿Por qué caíste? Pues, querido, al contrario, vas corriendo, levantas al hijo, lo besas, hijito, intenta ver. Esa es la vida cristiana. Entonces, tú estás esperando bautizarte cuando tengas la seguridad que ya no vas a caer, nunca va a llegar ese día. Porque mientras estés en esta vida puedes caer 1, 2, 3 veces. El problema no es caer, el problema es quedarte caído. Si caes una vez, levántate. Caes 50 veces, levántate. Caes 1.000.000 de veces, levántate. Y si tienes que llegar al reino de los cielos todo arrastrándote, llega. Pero no, tú quieres ser perfecto para bautizarte, entonces nunca te vas a bautizar. Porque en esta tierra nadie es perfecto. Por eso hay que andar. Hay que andar siguiendo a Jesús. Porque el cordero carga, el pastor carga al corderito. ¿Por qué? Porque el corderito no puede andar al ritmo de todos. Entre ustedes hay mucho corderito que Jesús va a cargar. Entonces bautízate, no estés pensando: no, pero cuando ya esté listo. Nunca, en tu opinión, nunca vas a estar listo. Tienes que seguir a Jesús. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar.
y sobre ti fijaré mis ojos. Pues el Señor Jesús también no dice sobre ustedes fijaré mis ojos, dice sobre ti. Es por eso que esta mañana aquí Dios no está viendo 200 personas, 300 personas, Dios está viendo a ti. Él te ama, Él sabe quién eres, Él sabe cómo vives, Él sabe de qué color es tu edredón, Él sabe que tu colchón ya está viejo, está con un resorte que no te está dejando dormir de noche, hay que cambiar el colchón, pero no hay dinero, Él sabe todo, mi vida. Y Él es precioso, y Él te ama y Él quiere que seas salvo. Esta mañana Él viene a ti y te dice: hijo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo soy el camino. ¿Para dónde tú te estás yendo? Ven a mí. Pero no tengas fuerza, yo te cargo. Yo fijaré mis ojos sobre ti. Yo te cuidaré, no tengas miedo. Ven conmigo, ven a mí. La Biblia es un libro de permanente llamado. Dios llamando, llamando, llamando. Esta mañana hay 3 tipos de personas aquí. Hay algunas personas, la mayoría son cristianos maravillosos que están cayendo, firmes en Cristo, caminando, están aquí en la iglesia. Pero hay algunos hermanos aquí que han estado fuera de la iglesia y por algún motivo se han enterado: pastor, yo para predicar en tal iglesia. Y como tú me has escuchado predicar allá por los 90, 95, ahí la nostalgia tocó la puerta de tu corazón, ¿no? Entonces dijiste: voy a verlo, porque yo lo conocí cuando él era joven, ahora ya está viejito, quiero ver cómo está. Y te viniste, pero la palabra de Dios llegó a tu corazón. Entonces yo te voy a hacer una invitación a ti, que si has estado andando lejos de Dios, lejos de la iglesia, esta mañana, cuando llegue el momento, no ahorita, pero cuando llegue el momento, que tú te levantes y vengas aquí adelante. Pero hay un segundo grupo de personas. Hay personas que ya han estudiado la Biblia, están estudiando la Biblia, ya podrían bautizarse, pero por algún motivo no toman la decisión de bautismo. Pero hay que bautizarse, porque si creyeres y fueres bautizado serás salvo. Entonces esta mañana el Espíritu tocó tu corazón y tú sientes: voy a bautizarme. No voy a esperar a ser perfecto, voy a bautizarme. Y entonces a ti también te voy a hacer la invitación de que te levantes y vengas. Pero hay un tercer grupo. Personas que todavía no estudian la Biblia, pero que esta mañana han aceptado la invitación de venir y están aquí. Han escuchado la palabra de Dios y han escuchado que Dios quiere de ti, quiere hacerte entender, quiere mostrarte el camino que te va a llevar a la felicidad, quiere enseñarte a caminar, quiere andar contigo y quiere fijar sus ojos sobre ti. Entonces, si esta mañana tú quieres decirle: Señor, yo quiero continuar estudiando la Biblia, yo quiero aprender más de ti, entonces también el llamado es para ti. Entonces, querido, esta mañana yo voy a pedir a Sara que venga para cantar, porque mientras ella está cantando, voy a pedir que seas de cualquiera de los 3 grupos, de aquellos que estuvo lejos de Dios, de aquellos que ya estudió la palabra pero quieren bautizarse, o de aquellos que quieren continuar estudiando la palabra de Dios, que te levantes mientras Sara viene, Sara canta, y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti aquí. Pregunto: ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse? Venga. Entonces, mientras Sara está cantando, venga, déjense traer por la palabra de Dios. Miriam, Dios te bendiga.
quiero verlos así un poco más de cerca, porque tal vez en esta vida ya yo no los veo más, pero en el reino de los cielos yo quiero verlos. Amén. Y por eso quiero intentar grabar el rostro de ustedes en mi cabeza. Ahora, el hecho de que ustedes han venido esta mañana y se han entregado a Jesús no quiere decir que ustedes ya son angelitos y les van a hacer 2 alas y ya se van a ir volando al cielo. No, no, no. Se han entregado a Jesús, pero continúan en esta tierra y van a vivir en esta tierra. Pero ya no nos queda mucho tiempo. Cristo ya va a volver. Pero cuando el dolor toque tu vida, agárrate de Jesús. Cuando alguien quiere hacerte algo contra ti, agárrate de Jesús. Cuando las cosas no salen como tú quisieras, agárrate de Jesús. Y si un día la enfermedad toca tu vida, no te asustes. Agárrate de Jesús. Mi esposa ayer de mañana sufrió una pequeña cirugía. Y yo le dije, me quiero. Y él dijo, no. Jesús está contigo allá, Jesús va a estar conmigo aquí. Tomé el vuelo y vine. Entonces cuando yo te digo, agárrate de Jesús, no es porque eso es palabra bonita, es porque eso es la vida. Ahora, entre ustedes, algunos ya podrían bautizarse, porque ya estudian la palabra de Dios y están listos. Y hay todo para que ustedes se bauticen. Pero si ustedes recién están comenzando a estudiar, sigan estudiando la palabra de Dios, pero bautícense pronto. Y si entre ustedes alguno está retornando a la iglesia, hable con su pastor. Los pastores están listos ahí, si alguien quiere bautizarse puede hablar, pero yo quiero hacer una oración por ti, una oración especial. ¿Ok? Vamos a orar. Oh Padre querido, estas personas se han levantado con fe, han venido porque han creído en tu palabra. Y tú dices, al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Abre tus brazos y recíbelos en tus brazos de amor. Coloca en la frente de ellos el beso de tu perdón, el poder de tu transformación. Hazlos hombres y mujeres nuevos, que vivan sin temor, con los ojos fijos en el Señor Jesucristo, que caminen con Él, que anden con Él, y en el reino de los cielos, Señor, dales un lugar. Amén. Pero mientras ese día no llega, cuídalos en esta tierra. Amén. Vigílalos, protégelos, defiéndelos, guárdalos en tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo, queridos.